Saludos, mi nombre es Emilio José Álvarez Castaño y participo en este congreso con esta ponencia que he titulado Realidad y Fantasía en El Landó de Seis Caballos y Goodbye Lenin. En primer lugar, pues quiero agradecer a los miembros del comité organizador de este congreso pues la iniciativa que han tenido para poner en marcha un año más este evento y también el hecho de haber aceptado la propuesta de esta ponencia que a continuación paso a presentar. Voy a desarrollar los siguientes puntos. En primer lugar, voy a hacer una presentación de cada una de las dos obras. Voy a comenzar por El Landó de Seis Caballos. Haré una presentación de los personajes y, y también voy a hablar algo de la trama, lo avanzo para aquellos que no conozcan el argumento de ambas obras, porque también voy a hacer lo mismo con Goodbye Lenin, la película alemana, en lo que se refiere a los distintos personajes, los principales, y la relación que hay entre ellos, ¿no? Una vez que haya presentado ambas obras, pasaré a hacer una comparativa de la tipología de personajes que podemos encontrar en ambas obras, ya que el argumento tiene muchas similitudes, para al final acabar haciendo una reflexión sobre la realidad y la fantasía en estas obras. Bien, para comenzar con El Landó de Seis Caballos hay que decir que se trata de una obra de teatro que escribió el autor español Víctor Ruiz Iriarte, que nació en el año 1912 y falleció en 1982. Se trata de un autor básicamente teatral y esta se la considera como su mejor obra. Se trata de un autor en el que en muchas de sus obras se insiste en el tema de la felicidad, ¿no? Y esta obra es del año 1950, se estrenó el 26 de mayo de aquel mismo año en el Teatro María Guerrero de Madrid. Y aquí tienen ustedes una foto de dicho estreno. A continuación voy a presentar a bueno, vamos a ir en primer lugar a ver cuáles son las versiones televisivas, ¿no? Porque es una obra de teatro de la cual se ha hecho teatro televisado. Las tres versiones que hay, todas se emitieron en televisión española en distintos programas de este canal. La primera fue en el año 1963, la segunda en el año 1968 y la última en el año 1989. De esta última es de donde voy a tomar las imágenes que van a ver ustedes en esta ponencia. Y todas ellas eh, fueron dirigidas por Gustavo Pérez Puig. Ahora van a ver ustedes a los personajes, voy a hacer una presentación de cada uno de ellos y muchos de ellos eh, fueron interpretados por por actores muy conocidos, como van a ver a continuación. Bien, el primer personaje que vamos a presentar es el de Chapete. Chapete es un señor ya mayor que trabaja o trabajó en su momento para un duque y él junto con otros viejecitos, como así se les llama en la obra, que son cuatro en total, viven en una gran casa, en un casoplón, y él, Chapete, era el chofer que estaba al cuidado del landó, del coche de caballos del duque. Tuvo un accidente, se dio un golpe en la cabeza y desde entonces él vive en el año 1900. Es decir, esta obra es del año 1950, está situada en el entonces contemporáneo 1950, pero Chapete sufrió ese golpe en el año 1900 y se quedó anclado en esa fecha, ¿no? Él vive en el pasado. Él era el novio, y sigue siéndolo, de Adelita, que es como ven ustedes, están todos vestidos siguiendo la moda de los años principios del siglo XX. Y Adelita
es, de los 4 viejecitos, es la única que no tiene afectado su cabeza, su cabeza sigue rigiendo de manera normal, y lo que ha hecho es, con el objeto de que de Chapete no vea alterado su ritmo de vida, simular que siguen en el año 1900, donde tienen una vida pues muy feliz, donde simulan que dan paseos en el coche de caballos, van al hipódromo, saludan a la nobleza y la realeza de la época, etcétera, ¿no? Hacen excursiones al campo, todo ello sin salir del recinto de la casa, ¿no? Y junto con ellos dos se encuentran Simón y Pedro. Pedro suele aparecer con estos globos. Tanto Simón como Pedro al principio no estaban afectados, pero con el paso de los años y de seguirle la corriente HPT acabaron también trastornados. Por lo tanto, los 4 viejecitos están viviendo en este casoplón, y Adelita simulando un estado, una vida de fantasía y de felicidad. Junto a estos 4 personajes aparecen después los invitados, porque vemos que a la casa llegan una serie de invitados, que son los siguientes. En primer lugar llega Margarita, que es una mujer que trabaja como modelo y es madre soltera. Todos los 4 invitados que vamos a ver llegan a la casa porque han recibido una carta de un misterioso duque que los ha invitado a la casa, porque les hace saber que van a vivir la experiencia más fantástica de sus vidas, ¿no? La segunda invitada es Rosita, que es una mujer que trabaja vendiendo flores en la puerta de un cabaret. Luego llega Isabel. Isabel es una mujer, sin duda pues la más fantasiosa de las 3, y llega comentando que también ha recibido la carta del duque. Las 3 piensan que han recibido la invitación porque el duque quiere cortejarlas, quiere tener una relación amorosa con ellas. Ninguna de las 3 sabe que las otras están invitadas. E Isabel es la más fantasiosa porque hay un momento en el que dice que escribe cartas a un novio imaginario que tiene. Pero además hay un cuarto invitado, que es Florencio, un hombre. Y Florencio es un arqueólogo que llega allí porque piensa que el duque está interesado en financiar sus investigaciones arqueológicas. Por lo tanto, a partir de aquí comienzan ya las conversaciones sobre quién será el misterioso duque, que no lo conocen, etc., ¿no? Junto a estos personajes he añadido uno que es bastante secundario, es el personaje de Bobby, que es un músico, que después ya veremos la función que tiene, la relación con estos, ¿no? De manera que tenemos la siguiente situación. Los residentes en la casa son los 4 viejecitos y Adelita es la única que mantiene la cordura. Y luego los invitados son Isabel, Rosita y Margarita, Florencio, y Bobby no es invitado, pero lo colocamos aquí porque es quien acaba yéndose junto con Rosita. De manera que hay un momento en el que Adelita confiesa la verdad del motivo de las cartas. Les dice a los invitados que es ella quien las ha enviado. Las escribió el duque, pero es ella quien las envió. Porque ella sabe que va a fallecer pronto y quiere que haya alguien que la sustituya para que Chapete, Simón y Pedro sigan viviendo en su mundo de fantasía y de felicidad. Ante esto, pues hay distintas respuestas. Isabel es la que acepta quedarse en lugar de Adelita. Florencio
que cuando la ha conocido se ve atraído por este mundo de fantasía, pero decide ir a verla con frecuencia, pero no residir, al menos de momento. Y por otra parte, Rosita y Margarita son las más apegadas a la realidad, son las que deciden no quedarse allí porque prefieren vivir fuera de la casa, ¿no? Bien, por otra parte tenemos la película alemana Goodbye Lenin, dirigida por Wolfgang Becker en el año 2003, pero situada cronológicamente antes de la caída del muro de Berlín en la antigua República Democrática Alemana. El personaje principal es Christian, que es una convencida profesora de las ideologías socialistas, marxistas, y considera que el ideal socialista marxista es el que lleva la felicidad al pueblo, ¿no? Está casada con Robert, aunque Robert en principio, según dice Christian, los abandonó a ella y a sus hijos. Sus hijos son Alexander, que es el personaje, el protagonista masculino, y Ariane, que es la hermana mayor, la hija mayor. De manera que Christian hay un momento en el que ve que su hijo Alexander participa en una manifestación contra el gobierno de la República Democrática Alemana. Sufre un colapso y entra en coma, porque ella no acepta la situación de que un hijo suyo no tenga los mismos ideales políticos que ella. Así que cuando está en coma, cuando está inconsciente, es cuando cae el muro de Berlín y se produce la unificación alemana. Cuando ya están las dos antiguas Alemanias unidas, el médico llama a Alexander y le comunica un día que su madre se ha recuperado. Está delicada, pero se la pueden llevar a su casa. Por lo tanto, Alexander piensa en que pueden hacer, su madre puede estar en un dormitorio, pero decora, ambienta el dormitorio donde va a estar la madre con los mismos muebles antiguos que había antes de la unificación alemana, los mismos marcas de alimentación, la misma ropa, para que la madre no sospeche lo que ha ocurrido, para que no vuelva a recaer en otro colapso, ¿no? en otro coma. Y Alexander propone a la hermana y al resto de personajes que vamos a ir viendo ahora simular que la antigua República Democrática Alemana continúa. Robert, que es el padre, no está con ellos, aunque aparecerá ya al final de la película, como vamos a ver ahora. Y otros personajes son Lara, que es una enfermera rusa que trabaja en el hospital donde estaba ingresada Christian y que acaba ennoviando con Alexander. Y Denis, también, que es un compañero de trabajo de Alexander, que le gusta el mundo audiovisual y ayuda a Alexander con los telediarios falsos que le graban para la madre. Y por otro lado, Rainer, que es el novio de la hija. Por lo tanto, la situación que tenemos es la siguiente. Robert y Christian estaban casados. Tienen dos hijos, Ariane y Alexander. Ariane tiene como novio a Rainer y Alexander tiene como novia a Lara. Dennis es el amigo de Alexander. Alexander implica al resto de personajes para que Christian siga pensando que la República Democrática Alemana continúa. También implica a vecinos del bloque donde ellos viven, antiguos compañeros de trabajo de Christian, otros profesores y alumnos de Christian.
Hay un momento en la película en el que Christian le confiesa a sus hijos que no es cierto que Robert les abandonara, sino que el plan que tenía el matrimonio era el de huir a la República Federal Alemana y que Robert estuvo interesándose por sus hijos y escribiéndole cartas, unas cartas que Christian ocultó a sus hijos durante años. Finalmente, Christian tiene una recaída y es Lara quien acaba diciéndole a Christian la verdad sobre todo lo que ha sucedido en Alemania. Por lo tanto, si mezclamos las dos obras, podemos establecer o podemos proponer una tipología de personajes. Por un lado están los personajes afectados, que son, en la obra española, Chapete, Pedro y Simón, y en la película alemana, Christian, es decir, aquellos que quedaron afectados por una cuestión patológica, por una enfermedad. Los que ayudan a los afectados para que su vida no se vea más trastornada aún son, por un lado, Adelita y, por otro lado, Alexander. Mientras que el resto de personajes son los colaboradores de los ayudantes para que los afectados sigan viviendo en sus respectivas vidas. Unas vidas un tanto fantasiosas, se podría decir. Y ya por último podemos llegar a una reflexión final sobre los distintos grados de fantasía y realidad que podemos encontrar en ambas obras. De modo que en lo que se refiere a la fantasía tenemos distintos grados. Una fantasía aceptada, que es la que tiene Christian hasta que entra en el coma. En este caso es una fantasía de tipo político, porque Christian cree firmemente en lo que dice su partido político. Y aquí hay que incluir también la fantasía en la que la propia Christian ha inducido a sus hijos, a Alexander y a Ariane, hasta que saben la realidad sobre su padre. Por otro lado, tenemos una fantasía inconsciente, que es la fantasía que tenemos cuando hay unos personajes afectados mentalmente. Es el caso en la obra española de Chapete, Simón y Pedro, y en el caso de la película alemana, el de Christian hasta que se recupera, desde la que se recupera del coma hasta que sabe la verdad. Y por último, hay también una fantasía simulada, porque Christian, cuando sabe que su hijo ha estado preparándolo todo para que ella no recaiga, decide simular que sigue inconsciente. Y valora, por supuesto, el amor y el cariño que le ha mostrado su hijo con ese gesto. Y además está también la fantasía que simulan Alexander y el resto de personajes, excepto Robert, que no vive con ellos, para que Christian continúe con su vida. Y en la obra española, Adelita y también Isabel, que es quien la va a sustituir en la casa. Además, se encuentra también Florencio, que es el personaje que se mueve entre la realidad y la fantasía, porque se ve atraído por Isabel, quiere estar con ella, le parece bonito y atractivo es alejarse de una realidad que no le gusta, pero decide ir a visitarla, no decide quedarse en la casa, pero sí ir a visitarla con frecuencia. Bueno, podríamos pensar que finalmente se queda con ella, pero no, eso no lo sabemos. Y finalmente, pues tenemos aquellos personajes que se ciñen a la estricta realidad. Margarita, que acaba marchándose porque en efecto recapacita y se da cuenta de que en realidad a quien quiere, a quien ama, es al padre de su hija y no a un misterioso duque. Y Rosita y Bobby, que
se nos muestra que al final pues van a formar también una pareja, van a ser novios. Por tanto, esta reflexión final también nos está invitando a nosotros como espectadores o como lectores de esta obra de teatro a pensar en qué grado de fantasía y en qué grado de realidad nos podemos mover en nuestros distintos ámbitos. ¿Qué fantasía, qué grado de fantasía estamos dispuestos a aceptar en distintos ámbitos de nuestra vida y qué grado de realidad? Y nada más, muchas gracias por su atención y quedo a disposición de ustedes si quieren hacer cualquier tipo de comentario. Gracias y un saludo.